¿Cómo comenzaron el año, hermanos? ¿Cómo comenzaste el año? Algunos iniciaron quizá comiendo, bailando, gritando, se fueron a Polymarch, ¿verdad? Al Ángel de la Independencia. A lo mejor algunos otros ya estaban durmiendo o estaban tan tomados que ni se enteraron cuando cambió el año, ¿verdad? Otros sienten que quizá todavía no empiezan, como que todavía no arrancan, como que están en un limbo entre 2024 y 2025, como que todavía no empieza la cosa. Y algunos quizá estaban ese día tristes, enojados, melancólicos, preocupados o eufóricos, quién sabe. Usted sabe cómo inició el año porque cada uno de nosotros tuvo una experiencia diferente al iniciar este 2025. Yo quiero que reflexionemos sobre eso. No solo sobre cómo iniciamos el año, sino en la pregunta que le da título a este sermón. ¿Con qué recursos cuentas para iniciar este 2025? Y ahí alguien puede decir, pues yo no cuento con mucho, pastor, se me fue todo en una noche de copas, una noche loca, o en la cuesta de enero está tan difícil que no puedo, pues imaginarme cómo le voy a hacer, porque a veces enero tiene como 50 y tantos días, ¿verdad? Se hace eterno, se hace largo, es difícil poder iniciar enero. Pero es importante que reflexionemos sobre los inicios porque la palabra de Dios, en específico en este pasaje que acabamos de leer, nos dice que todo inicio comienza con un recurso clave, que es con la palabra de Dios. Y reflexionar sobre esto puede transformar nuestro año. Y quiero que veamos tres cosas que podemos aprender del pasaje que tenemos el día de hoy. Y lo primero que quiero decirles es, a Dios le encanta iniciar cosas nuevas. A Dios le encanta iniciar cosas nuevas. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este inicio del evangelio es maravilloso y es muy distinto a los otros evangelios que comienzan con la genealogía de Jesús, quienes fueron sus antepasados, o que inician con el relato de la anunciación de cómo iban a ser Jesús, o el nacimiento, los pastores, etcétera. No, el cuarto evangelio inicia con una paráfrasis, es decir, nos dice con sus propias palabras una nueva versión del Génesis. ¿Y se acuerdan cómo iniciaba el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu y las tinieblas invadían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, sea la luz. Entonces aquí el evangelista nos está diciendo un nuevo inicio, está parafraseando esta situación, pero está diciendo que cuando Dios inició las cosas, todo era desorden, todo era caos, había tinieblas, no había claridad, y Dios decidió iniciar algo. Bien pudo no haber iniciado nada, pero el Señor le encanta iniciar cosas nuevas, y entonces dijo sea la luz, y con su palabra comenzó a poner orden en medio del desorden. Creó a los animales, creó a los seres humanos, creó los mares, los cielos, la tierra, etcétera. Y el Evangelio de Juan nos dice, y también hubo otro inicio, hubo otro principio. En el principio era el verbo. El verbo, o también la palabra, o como se dice en griego, el logos. Esta palabra logos es la causa de todas las cosas que existen. Y dice el evangelista, era un mundo caótico, era un mundo lleno de esclavitud, de maldad, de imperios que se apoderaban de otros. Era una historia llena de corrupción, de muerte, de sangre, de conquistas, de tiranos, de esclavitud. Y allí Dios lo comenzó todo otra vez. Dios encarnó, Dios se hizo ser humano, hizo algo nuevo, encarnó su palabra en Jesucristo para poder traernos vida, salvación, orden, esperanza y paz. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 2 del 5 al 11 que el Hijo de Dios no se aferró a ser Dios, sino que decidió salir de la comodidad para poder venir a esta tierra, y no solamente se puso en nuestros zapatos, sino que se puso en nuestro pellejo. Tomó cuerpo humano para traer la salvación al mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hermana, hermano, tal vez en el inicio de este 2025 tú estás sintiendo
que hay desorden o que hay caos en tu vida. Todos a lo mejor estábamos emocionados con los propósitos de año nuevo. Empezando el año voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Empezando el año voy a cambiar mi alimentación, voy a dormir mejor, va a haber más unidad, va a haber más familiaridad dentro de mi propia familia, vamos a estar más unidos, va a ser un año diferente y apenas van 5 días del año y ya nos desinflamos, ya nos ponchamos, ya estamos diciendo, estoy cansado, jefe, no puedo más con este año, realmente no es distinto al año anterior y ya nos desanimamos. En medio de este desorden y de este caos, Dios quiere ponerle un nuevo principio a tu vida. Y lo que nos dice es que donde hay confusión, si tú le permites a Dios entrar, Él va a iniciar cosas maravillosas en ti. Porque a Dios le encanta hacer cosas nuevas. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo, Dios lo inicia todo con su palabra. Dios lo inicia todo con su palabra. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una de las frases, es una de las verdades más profundas de la Biblia. Dios se hizo carne, tomó un cuerpo, habitó entre nosotros, nos dio su palabra viva. La palabra de Dios es Jesucristo. Es una palabra creadora, es un verbo que acciona. Y la Biblia está llena, repleta de estos relatos donde se nos dice que Dios hizo una acción nueva por medio de su palabra. Como ya decíamos, desde el Génesis, Dios lo crea todo por medio de su palabra. Pero también en el Génesis se nos dice que por su palabra, Dios, por ejemplo, llamó a Abraham y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te voy a mostrar. Inició una historia nueva al Señor por medio de su palabra y después le dio promesas por medio de su palabra y le dijo, Abraham, ve los cielos, cuenta las estrellas, así de numerosa va a ser tu descendencia, dentro de los cuales, espiritualmente hablando, también estamos nosotros. Es decir, por medio de su palabra, Dios le dio un propósito a este hombre. Por medio de su palabra, Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés, vas a hablar mi palabra delante de Faraón, pero soy tartamudo, Señor. Bueno, tu hermano va a hablar por ti, pero Faraón tiene que escuchar mi palabra, que he visto la aflicción de mi pueblo y quiero liberarlos. Por medio de su palabra, el Señor dio numerosos profetas. Cuando la sociedad estaba llena de corrupción, cuando la sociedad estaba llena de políticas que dañaban al ser humano, el Señor levantó profetas que les dijo, hablen a mi pueblo, díganles, eso está mal, esa dinámica de organización social, esa dinámica política está mal. Yo les traigo nuevos tiempos. Un anuncio diferente dio el Señor por medio de su palabra. Y finalmente dice aquí en Juan, Dios encarna su palabra para mostrarnos el deseo más grande, el anhelo más grande que tiene el Señor, que es salvarnos y darnos vida eterna, vida abundante, porque con su palabra aún el día de hoy el Señor nos sana, con su palabra nos restaura, con su palabra nos anima, nos levanta, nos encomienda. La palabra de Dios hace que personas que no daba nadie ni un peso por ellas, o sea, es el pastor Mario, sean ahora portadores de un mensaje de esperanza para los demás. La palabra de Dios transforma la vida de las personas. La palabra de Dios calma, alegra, canta en los salmos, exhorta y enseña en los proverbios, habla de amor en los cantares, da esperanza en el Apocalipsis. La palabra de Dios, dice Juan, se hizo ser humano. Y no solamente eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos hace seres humanos. Los seres humanos somos distintos a otras especies en el planeta por muchas cosas, pero una de las mayores cosas por las que somos diferentes es por la capacidad del habla, la capacidad del lenguaje, que aún hoy los científicos naturales y sociales no saben de dónde se origina el lenguaje. El lenguaje es tan complejo que queda todavía como un misterio para la ciencia moderna, porque es la palabra de Dios la que ha
hecho que nosotros seamos seres humanos. La palabra de Dios hizo que jueces, reyes, profetas, portadores del mensaje en la Biblia pudieran hacer algo y nunca lo hicieron por iniciativa propia. Siempre lo hicieron porque hubo una palabra que fue su motor que los impulsó. Y estas personas creían tanto en esa palabra, creían tanto en ese mensaje, que llegaron a decir cosas como Moisés en Éxodo 33:15, que dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Creían tanto en la palabra que decían: si tu palabra no va con nosotros, mejor ni vamos. O también Jacob llegó a decir en Génesis 28, del 20 al 22, si Dios está conmigo y me protege en el viaje que yo estoy haciendo, me da pan para comer, me da ropa para vestir y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Estos hombres, estas mujeres, creían tanto en la palabra de Dios que se daban cuenta de que en las cosas cotidianas de la vida, como el pan, como la ropa, ahí podían ver a Dios. Y la palabra era esa fuerza motriz que los impulsaba para toda acción. Y entendían que todo emprendimiento del ser humano, todo lo que nosotros hacemos, es impulsado, iniciado por la palabra de Dios. Por eso quiero preguntarte, ¿estás iniciando este 2025 con la palabra de Dios? Porque si quieres que este 2025 realmente sea un año que tenga dirección, un año que le ponga por fin solución a muchas cosas dentro de tu vida, necesitas escuchar esa palabra. Necesitas obedecer esa palabra que te llama a vivir con fe, con esperanza, con unidad, con amor. Necesitas tener comunión con esa palabra. Tienes que leer la palabra. Tienes que tener armonía con la palabra, tienes que conocer la palabra, tienes que estudiar la palabra y sobre todo, tienes que vivir la palabra. Porque de nada sirve que te la sepas de memoria y ganes los juegos nacionales y después llegues a hacer lo contrario en tu propia vida. Necesitas vivir la palabra, porque todo Dios lo inicia por medio de su palabra. Y la tercera cosa que te quiero decir es preguntarte, como dice el título de este sermón, ¿con qué recursos cuentas para poder iniciar este año? Muchos de nosotros sentimos que no tenemos gran cosa. Sentimos que no tenemos muchos recursos. Y en la Biblia vemos que grandes personajes de la fe se hicieron esta pregunta. Por ejemplo, Moisés. Moisés estaba pastoreando las ovejas, lejos de Egipto, lejos de sus sueños, lejos de todo lo que alguna vez vivió como príncipe de Egipto después de todas las cosas terribles que le pasaron, y ahí Dios se le aparece en medio de una zarza, y Moisés estaba tan mal que Moisés reflejó eso que él estaba viviendo en cómo le puso de nombre a su hijo. Allí cuando Moisés estaba exiliado, tuvo un hijo, ¿y saben cómo le puso Moisés a su hijo? ¿Nadie se la sabe? ¿No? Vamos a regresarnos a clases de parvulitos, ¿va? Desde Génesis. Le puso a su hijo Gersón, y Gersón significa soy extranjero en la tierra, soy forastero. Moisés estaba tan mal que reflejó su estado de ánimo en el nombre que le puso a su hijo. No me hallo aquí, soy extranjero, no tengo nada, soy un forastero. Y ahí donde Moisés sentía que no tenía nada, Dios se le aparece y le pregunta desde la zarza, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés responde, tengo una vara con la que pastoreo a las ovejas. ¿Qué se puede hacer con una vara? Bueno, con una vara puedes picar un animal muerto, te puedes sacar la cerilla de las orejas, puedes hacer una brocheta, puedes con una vara, si eres muy habilidoso, hacer una herramienta, alcanzar algo que está lejos. Cada uno de nosotros le daría un uso diferente a esa vara, pero Dios tenía propósitos mucho mayores y tenía una visión mucho mayor, porque cuando Dios vio la vara de Moisés, no le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Esa vara te va a servir para que ahorita te hagas una brocheta
bien rica y te la comas con un montón de carne y malvaviscos, Moisés. Ve la vara y le dice, con esta vara voy a desatar milagros. Con esta vara voy a liberar a mi pueblo. ¿Y se acuerdan que esa vara se convirtió en serpiente delante de Faraón? Y fue la vara la que le dijo el Señor cuando estaban delante del Mar Rojo, que no había para dónde hacerse: Moisés, extiende la vara. ¿Y qué pasó? Se abrieron las aguas, se abrió el Mar Rojo. Es decir, donde tú ves una simple vara, el Señor ve milagros. Donde tú ves que tus recursos son pocos, el Señor tiene una visión mucho más amplia. Fue algo que también le pasó al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, cuando fue llamado, el Señor le dice: Jeremías, yo te envío como profeta a las naciones. Y Jeremías dice: no puedo, estoy chiquito, soy joven, no sé hablar. Y entonces el Señor le dice: antes de que nacieras, Jeremías, yo te conocí. Y yo te escogí y te aparté y te nombré como profeta a las naciones. Y termina preguntándole en el versículo 11, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú? ¿Por qué? Porque la mirada del Señor siempre va mucho más allá. Y los recursos que tú ya tienes, Dios los utiliza aunque a ti te parezcan poquita cosa. Y puedes pensar en este inicio de 2025, pues yo no tengo mucha salud, no tengo mucho dinero, no tengo muchos recursos, no tengo muchas fuerzas, no tengo mucho tiempo, no tengo muchos amigos, no tengo muchos lugares a donde ir, no tengo mucha idea de lo que quiero hacer este año. Pero si le pides a Dios que Él te enseñe cómo mirar con sus ojos, vas a ver mucho más allá. Porque la mirada de Dios está por encima de la mirada que nosotros tenemos. Cuando mucha gente veía a Jesucristo, cuando veían a Jesús, sus contemporáneos, sus vecinos, veían un nazareno más. Ahí está el hijo de María, el hijo de José, el carpintero del pueblo. Nada más veían otro israelita, veían otro Galileo. Pero cuando el cuarto evangelista ve a Jesús, dice Juan 1:14, ¿pueden leerlo, por favor? Juan 1:14, él vio desde la mirada de nuestro Señor. Él no dice, y vimos un nazareno más, un hijo de carpintero más. ¿Qué dice Juan 1:14? ¿Lo leemos juntos? Y vimos otro nazareno. ¿Es lo que dice? Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay que ver más allá los recursos con los que contamos y van a ser más grande de lo que nosotros habíamos pensado o de lo que esperábamos. Y tal vez iniciaste este año con incertidumbre o sintiendo que no tenías mucho que ofrecer. Pero el Señor te invita a reconsiderarlo. Ve de nuevo lo que tienes, porque eso que tú tienes, yo lo voy a hacer gigantesco. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos dice el Evangelio de hoy. Así que hoy quiero terminar preguntándote, ¿qué hay en tu principio de 2025? Porque Dios quiere iniciar algo nuevo, porque le encanta hacer cosas nuevas dentro de tu vida, dándote su palabra como el recurso fundamental. Así que mira lo que tienes y atrévete a usarlo para poder caminar en este 2025. ¿Qué tienes en tus manos? Comienza este 2025 confiando en Dios puedes tener un propósito y todo puede tener un nuevo inicio. No importa cuántas veces lo hayas intentado antes, no importa cuánto hayas fracasado antes, no importa cuántas discusiones, cuántas situaciones difíciles haya habido antes. Dios le da un nuevo principio a todas las cosas. Y eso es lo que deseo para ti, hermana, hermano, que este año nuevo sea un año lleno de gracia, de verdad, lleno de bendiciones y lleno de nuevos inicios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dios de bondad,
Dios de amor, Dios que haces nuevas todas las cosas, que nos haces nuevas criaturas, Señor. Estamos en el inicio de un nuevo año y queremos rogar, Señor, que tú reinicies cosas dentro de nuestra vida. Hay cosas que se han desgastado, sentimientos, relaciones, Señor, que se han friccionado tanto, Señor, que nos impiden el poder avanzar, que nos duelen en el momento de poder desarrollarlas. Hay sueños, hay esperanzas que quizá también ya hemos botado, Señor, y hemos abandonado. Hay planes, Señor, proyectos de los que hemos desistido, Señor. Y puede que nos sintamos, Señor, con dolor en nuestro corazón, con desesperanza, pero tú, Señor, hoy hablas a nuestra vida. Y quieres darnos, Señor, lo que necesitamos en este principio de 2025. Permítenos, Señor, que podamos verlo como lo ves tú y que podamos emprender, Señor, como tú quieres hacerlo dentro de nuestras vidas. Toma nuestros días, nuestro inicio de año, y no importa qué tan bien o qué tan mal lo hayamos estado haciendo, toma nuestras vidas. Y como decía, Señor, ese canto, toma el barro que somos y haznos de nuevo, Señor, porque en tus manos seremos objetos preciosos, Señor, jarrones preciosos. Seremos, Señor, nuevas criaturas. Toma nuestra familia, Señor, y haz los cambios que necesitas hacer. Toma nuestras vidas, Señor, y transfórmanos en vasos nuevos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.